Analizaremos ahora algunos contenidos que serán útiles para la planificación de Ciencias de la Naturaleza de un quinto curso. Utilizaremos este libro, que es del Ministerio de Educación. Hablaremos de nuestro planeta Tierra, que es parte del universo. Hablando de la Tierra, analizaremos los círculos geográficos, los movimientos que nuestro planeta realiza, lo que los científicos estuvieron pensando en el transcurso del tiempo acerca de la Tierra, acerca del universo. Analizaremos la estructura de nuestro planeta, veremos las capas que la forman y, de manera específica, una de esas capas, la atmósfera, la analizaremos en las capas que forman a ella. Luego, notaremos cuán importante es la atmósfera y por qué, y cuáles eventos ocurren en ella. Hablaremos de ciclones tropicales, de tornados y de instrumentos necesarios que se utilizan para investigar los fenómenos atmosféricos. Analizaremos también los satélites artificiales. Vamos a empezar entonces. Nuestro planeta, la Tierra, es parte de un universo dinámico. ¿Qué queremos decir con dinámico? Bueno, algo que constantemente se está transformando. Efectivamente, en nuestro universo todo se mueve. Hay cosas que se destruyen y otras que se forman. Dinámico es contrario de estático. Y por cierto tiempo los científicos pensaban que el universo era estático, hasta que se demostró lo contrario. Entonces, cuando hablamos de universo, ¿qué entendemos? Bueno, el universo es un conjunto de todas las galaxias existentes y del espacio en el cual esas galaxias se mueven. ¿Y qué queremos decir con galaxias? Bueno, estas definen a enormes colecciones de estrellas, polvo y gas. Pueden contener muchos millones de estrellas. Tienen formas, tamaños y brillantez diferentes. En el universo, como lo conocemos, hay miles de millones de galaxias situadas a enormes distancias unas de las otras. En una galaxia pueden haber sistemas planetarios. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es nuestra galaxia? Es la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea está el sistema solar. Y nuestro planeta está dentro del sistema solar, que está dentro de la galaxia Vía Láctea. Por muchos siglos, el origen del universo ha sido un enigma, un misterio para la humanidad. Ahora mismo, la mayoría de astrónomos opinan que el universo no ha existido siempre, sino que en cierto momento empezó, se originó. Según la mayoría de los científicos, en ese tiempo el universo era muy pequeño y estaba muy caliente. Y entonces ocurrió lo que ellos llaman el Big Bang, o sea, la gran explosión, que inició el proceso de expansión y de cambio que continúa hasta el día de hoy. Después de ese Big Bang, de esa explosión, las partículas atómicas se unieron para formar los gases de helio e hidrógeno, que después de muchísimo tiempo, millones de años,
llegaron a formar las galaxias, las estrellas y el universo que conocemos hoy. Esta es la teoría que muchos científicos aceptan. Es interesante notar que hace un siglo esta teoría no estaba ni siquiera desarrollada. Efectivamente, se debe al físico y astrónomo ruso, que después fue nacionalizado como estadounidense, llamado George Gamow. Gracias al trabajo realizado por él, se desarrolló la teoría del Big Bang. Él estudió el origen del universo, aplicó la teoría de la relatividad a ese estudio y fue él que popularizó la idea del Big Bang. El universo es inmenso, enorme, pero vamos a analizar lo que a nosotros más nos interesa, o sea, nuestra casa, nuestro planeta, la Tierra. La Tierra es un cuerpo celeste opaco. Opaco significa que no deja pasar la luz. Tiene la forma de una esfera, pero no una esfera perfecta. Está algo achatada por los dos polos. En nuestro sistema solar, la Tierra es uno de los planetas más pequeños y más cercanos al Sol. Vamos a ver ahora los círculos geográficos de la Tierra. ¿Qué son esos círculos geográficos? Bueno, son líneas imaginarias que sirven para señalar puntos específicos de la Tierra. Entonces, círculos geográficos son el ecuador, los meridianos y los paralelos. Vamos a ver en primer lugar el ecuador de la Tierra. Ese es el círculo máximo que está a igual distancia de los polos y divide la Tierra en dos partes perfectamente iguales, llamadas hemisferios. La parte de arriba es el hemisferio norte, la parte abajo es el hemisferio sur. Los países por los cuales pasa esa línea imaginaria que llamamos Ecuador, bueno, uno de los países es el mismo Ecuador, que por esa razón tiene ese nombre, porque la línea del Ecuador pasa a través del país. Después tenemos a Colombia, a Brasil, a Santo Tomé y Príncipe, a Gabón, a República del Congo, a República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Somalia, Maldivas, Indonesia, Kiribati. Son todos los países alrededor del mundo por los cuales pasa el Ecuador. Evidentemente, esa línea pasa sobre todo por el mar, por los diferentes océanos que están entre los países que acabamos de mencionar. El Sol pasa sobre el Ecuador 2 veces al año, en los equinoccios de marzo, 20 o 21 de marzo, y de septiembre, 20 o 21 de septiembre. En su movimiento aparente a través del cielo, y eso se llama movimiento estacional. Pero hablamos de equinoccio. ¿Qué es un equinoccio? Es el momento en que los rayos de luz provenientes del centro del Sol son perpendiculares a la superficie de la Tierra en el Ecuador, hecho que a la vez determina que en el Ecuador sean las 12. ¿Qué otras cosas podemos decir interesantes de los países por los cuales pasa el Ecuador? Bueno, es interesante ver
cuál es el clima. Normalmente, en la mayoría de los lugares cercanos al Ecuador, hay mucha lluvia durante todo el año. Pero hay que decir que las estaciones pueden variar porque hay otros factores importantes, como la elevación, si hay montañas y si el océano está cerca. De todas maneras, en términos generales, el Ecuador posee características climáticas que implican alta temperatura, abundante lluvia, viento calmo y baja presión. Más arriba y más abajo del Ecuador encontramos los paralelos. ¿Qué son los paralelos? También son líneas imaginarias. Son paralelas al Ecuador y rodean la Tierra, pero disminuyen su radio a medida que se acercan a los polos. Entonces, un paralelo que está cerca del polo es de menor radio de un paralelo cerca del Ecuador. Entre los paralelos, los dos más importantes son los trópicos. Uno, en el hemisferio norte, se llama Trópico de Cáncer y en el hemisferio sur se llama Trópico de Capricornio. En nuestros casos, en la República Dominicana, nos interesa sobre todo el Trópico de Cáncer, porque pasa cerca de nuestra isla. Conlleva que nuestro clima sea un clima tropical. ¿Qué significa? Que no sufrimos heladas y que no hay una gran diferencia de temperatura entre verano e invierno. Realmente la palabra invierno no tiene mucho sentido en los climas tropicales o tampoco en el área del Ecuador, como ya vimos. Entonces, la diferencia. Otras líneas imaginarias son los meridianos. En ese caso, son líneas que pasan por los polos y son todos iguales. No ocurre lo mismo que ocurre con los paralelos que reducen el radio. Los meridianos son todos iguales. Son muchos, pero el más importante es el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich divide la Tierra, claro, de manera imaginaria, en el hemisferio oriental, al este de Greenwich, y el hemisferio occidental, al oeste del meridiano de Greenwich. Vamos ahora a considerar un tema diferente, aunque sigue teniendo relación estrecha con nuestro planeta. Sabemos que la vida en la Tierra depende, entre otras cosas, del Sol. Entonces vamos ahora a analizar bien la relación que hay entre Tierra y Sol. Para hacerlo, tenemos que estudiar los tres movimientos que la Tierra realiza. El primero se llama rotación. La Tierra realiza la rotación sobre su eje en sentido de oeste a este, que dura 24 horas y da lugar a los días y las noches. En todo instante, en una mitad de la Tierra es de noche y en la otra mitad es de día. La Tierra se mueve constantemente. Cada 24 horas se produce un día, 12 horas, y una noche, 12 horas. La Tierra en un día hace un giro de 360 grados. Como este giro tarda 24 horas, cada punto de la Tierra gira 15 grados en una hora. La superficie de la Tierra se considera dividida por los meridianos en 24 porciones iguales llamadas usos horarios. El uso horario está constituido por los 15 grados que hay entre dos meridianos. Entonces,
el área geográfica que está entre esos dos meridianos comparte la misma hora. Para saber la hora de un punto específico en el planeta, tenemos que saber entre qué dos meridianos está y qué distancia tiene desde el meridiano cero. Hay que decir que para simplificar un poco la vida, los seres humanos han creado una estructura geográfica artificial que a veces no respeta por completo los meridianos establecidos. ¿Por cuál razón? Porque a veces se desea que un entero país, aunque su área geográfica no esté limitada por dos meridianos, sino que se sale, pero queremos que el país comparta la hora. Y entonces en ese caso los horarios intentan adaptarse para que en el mismo país todo el mundo comparta la misma hora. Pudimos entonces entender que cuando hablamos de horario, cuando hablamos de día, cuando hablamos de noche, todo eso es provocado por el movimiento que la Tierra realiza, que se llama rotación. Vamos a ver ahora otro movimiento. En este caso se llama traslación. Es el movimiento que la Tierra realiza alrededor del Sol y para hacerlo tarda 365 días y 6 horas. Con eso, al saber que, entre comillas, sobran 6 horas cada año, entendemos por qué cada 4 años, 6 horas por 4 dan 24, eso constituye un día entero, y por esta razón, cada 4 años tenemos en el mes de febrero 29 días. La gráfica que estamos observando nos permite identificar algunas cosas interesantes. En primer lugar, podemos ver que la Tierra gira alrededor del Sol describiendo una órbita elíptica, o sea, traza una elipse, no un círculo. Podemos ver también que no gira perpendicular a su eje, sino que se inclina, forma un ángulo de un poco más de 66 grados. Esta inclinación lo que provoca es que no tengamos días exactamente de 12 horas de luz y 12 horas de noche, y también, algo muy interesante, esa inclinación provoca las estaciones del año, aunque vimos que en el caso de las áreas donde pasa el Ecuador y las áreas tropicales, estas estaciones no se perciben mucho. En el Ecuador, el día y la noche tienen siempre 12 horas cada uno, mientras en el resto del planeta los días son más largos en verano y más cortos en invierno. Entonces, para resumir, como consecuencia del movimiento de traslación, la distancia entre Tierra y Sol no es constante, sino sufre variaciones durante todo el año, dando lugar así a la formación de las estaciones y a la ocurrencia de los equinoccios y los solsticios. Ya hablamos de los equinoccios. Entonces ocurren 2 veces al año, marzo y septiembre, cuando el Sol, observándolo desde el Ecuador, alcanza el punto más alto, exactamente perpendicular al Ecuador. Y así tenemos 12 horas de luz de día y 12 horas de noche en cualquier lugar de la Tierra, del planeta. Y entonces, ¿qué son los solsticios? Bueno, ocurren en junio y en diciembre y dependiendo del hemisferio en el cual nos encontremos, tendremos o el día más largo con más luz del año o el más corto.
Vimos entonces la rotación de la Tierra, la traslación. Otro movimiento que queremos analizar es aquel movimiento que la Tierra hace en conjunto con los demás planetas y el Sol, o sea, con el sistema solar, alrededor del centro de la Vía Láctea. Este también es un movimiento que la Tierra realiza, aunque en este caso no lo hace sola. Sería interesante saber cómo está hecha la Tierra en su parte interna, ¿verdad? Sería bueno saber cuál es su estructura, lo que tiene adentro. Bueno, el escritor Julio Verne soñó con un viaje dentro de la Tierra y también se hicieron diferentes películas con su libro como base. Pero eso todavía no ha ocurrido. No hemos podido todavía viajar al interior de la Tierra. Entonces, para descubrir cómo está hecha su estructura, necesitamos métodos indirectos. Gracias a tales métodos se han podido descubrir muchas cosas respecto a la estructura de la Tierra. En primer lugar, podemos decir que está constituida por diversos materiales sólidos, líquidos y gaseosos, los cuales se encuentran dispuestos en capas de distinta composición y grosor. Los materiales más pesados se encuentran en las capas más internas y los más ligeros en el exterior. Las principales capas de la Tierra son atmósfera, que forma la envoltura gaseosa que rodea la Tierra y gracias a ella es posible la vida. La atmósfera a su vez se compone de diversas capas que veremos luego. Después tenemos la hidrosfera, que es la parte líquida formada por las aguas superficiales y subterráneas, o sea, océanos, mares, ríos, lagos. Esta capa cubre solo las depresiones de la corteza terrestre. Tenemos también la geosfera, o sea, la parte sólida del planeta, la cual se divide en tres capas. Una se llama corteza, tiene también otro nombre, litosfera. Después tenemos el manto y bien adentro de la Tierra tenemos el núcleo. Vamos a analizar entonces la primera de estas capas tan importante. Analizamos la atmósfera, que es la parte gaseosa de la Tierra. Es una mezcla homogénea de materiales gaseosos que envuelve la Tierra. Cada uno de sus componentes desempeña un importante papel para el mantenimiento de la vida en la Tierra. Los gases que forman la atmósfera son el oxígeno, lo sabemos, lo necesitamos para respirar, nosotros y todos los seres vivos, y también para la combustión. Otro gas, el nitrógeno, que interviene en la nutrición de las plantas. También el dióxido de carbono, que juega un papel muy importante en la fotosíntesis, o sea, el proceso de elaboración de alimentos de las plantas. También tenemos el vapor de agua, que origina las nubes, la lluvia y el rocío. Realmente la atmósfera es una estructura completa, homogénea, pero para poderla estudiar mejor, los científicos la han dividido en subcapas para poder así entender mejor cómo está formada. Y entonces ahora vamos a considerar cada una de ellas. Ahora bien, empezando desde la Tierra hacia el cielo, en la zona que está en contacto con el suelo encontramos la troposfera, que se extiende hasta los 12 kilómetros. Aquí viven los seres vivos y se producen los fenómenos meteorológicos como la lluvia, el viento y las variaciones del tiempo. La parte más baja, hasta los 6 kilómetros, se llama biosfera. Entonces, la biosfera está dentro de la troposfera. En la biosfera se desarrolla la vida de los hombres, animales, plantas
y la capa es determinante en la regulación de la temperatura media del planeta. Subiendo encontramos la estratosfera, que se extiende desde los 12 hasta los 50 kilómetros. En esta capa el oxígeno ha desaparecido, transformándose en ozono. La formación de la capa de ozono es importante ya que filtra los rayos ultravioletas del sol que pueden ser perjudiciales para la vida. Sabemos que la fotosíntesis es sumamente importante. Bueno, la estratosfera es la capa que ayuda la fotosíntesis. ¿Por cuál razón? Porque es en esa capa donde el ozono actúa como filtro de las radiaciones nocivas y de alta energía, permitiendo que pasen otras, como por ejemplo la ultravioleta de onda larga, que de esta forma llega a la superficie de la Tierra. Esta radiación ultravioleta es la que permite que se realice la fotosíntesis del reino vegetal. Más arriba encontramos la mesosfera, que es la capa que está comprendida entre 50 y 80 kilómetros. Las estrellas fugaces o meteoritos tienen lugar en esta capa de la Tierra, también las auroras boreales. Más arriba encontramos la ionosfera, que también se puede llamar termosfera. Tiene dos nombres. Entonces, como dice el nombre, ionosfera contiene iones, que son partículas con cargas eléctricas. Esta capa se extiende desde los 80 a los 500 kilómetros y su temperatura aumenta continuamente con la altura. Interesante es que la ionosfera es la que permite las comunicaciones por ondas cortas de radio, facilitando enviar señales de radio a enormes distancias. Arriba encontramos la exosfera, que es la capa más externa de la atmósfera. La atmósfera que es tan importante, existe el peligro que se pueda soltar de la Tierra, que la podamos perder, porque eso significaría muerte. Bueno, la Tierra posee una fuerza de atracción de los cuerpos hacia su centro, que sabemos se llama gravedad. Por eso los gases que forman la atmósfera no se dispersan y es así como la atmósfera terrestre permanece protegiendo nuestro planeta y a todos los seres que aquí habitamos. La atmósfera permite el desarrollo de la vida, la respiración, nos libra de lluvia de meteoritos y forma sobre nosotros un filtro protector que nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol. Dijimos que la atmósfera nos protege de los meteoritos. ¿Qué son? Son rocas procedentes del espacio exterior que al entrar en contacto con la atmósfera se calientan y explotan. Así llegan a la Tierra convertidos en polvo inofensivo. Es por eso que podemos decir que la atmósfera nos protege de ellos. Vamos a ver otras cosas que ocurren dentro de la atmósfera y que son importantísimas para nosotros ya que dependemos del agua. Vamos a hablar de las precipitaciones. ¿Qué entendemos con ellas? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que estamos hablando de lluvia, de nieve o de granizo. En la atmósfera hay agua en estado gaseoso. Cuando las partículas del vapor de agua condensadas no pueden seguir flotando en forma de nubes, caen por efecto de la gravedad. Entonces, esa es una precipitación. Si ocurre a una temperatura superior de 0 grados Celsius, el producto será lluvia. Si es menos de 0 grados, el producto será nieve. O también, en ciertos casos, se pueden producir esferas de hielo y así la precipitación se llamará granizo. También se habla de presión atmosférica. ¿Qué queremos decir con eso?
es la fuerza o peso que ejerce el aire sobre los cuerpos. Para poder determinar la presión atmosférica hay que tomar en cuenta la temperatura, los movimientos del viento y la altura. Dentro de la atmósfera nunca hay calma, siempre hay movimiento de aire, y eso se llama viento. ¿Cómo se origina el viento? En primer lugar, tiene que haber una diferencia de presión entre dos puntos de la superficie terrestre. Y eso puede ocurrir por una diferencia de temperatura entre los dos lugares. Así se origina el viento, cuando hay esa diferencia de presión debida probablemente a una diferencia de temperatura. ¿Son importantes los vientos? Claro que sí. ¿Por cuál razón? Porque ayudan a distribuir dos cosas importantes, la temperatura y la humedad. Logran llevar temperatura más alta donde se necesita, llevar fresco donde hace falta, y también distribuyen la humedad para que no se concentre solo en un lugar. El viento es muy útil, pero al mismo tiempo nos asusta cuando pasa un ciclón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma un ciclón? Se origina en el mar cuando su temperatura, la temperatura del agua del mar, es mayor de 27 grados Celsius. Y entonces hay vientos fuertes con una trayectoria circular, nubes tempestuosas y abundantes lluvias. Los ciclones, dependiendo de la velocidad y fuerza de los vientos, se clasifican de diferente manera. Los más débiles son una depresión tropical. Un poco más fuerte, tormenta tropical, más fuerte todavía, huracán. Y cuando hablamos de tornados, ¿a qué nos referimos? A eventos atmosféricos muy violentos, originados por el viento que al girar hacia arriba en forma de remolino, toma la forma de un embudo. Cuando un tornado ocurre en el mar, recibe el nombre de tromba marina. Los tornados lamentablemente dejan efectos devastadores a su paso. La violencia del viento es tan grande que arrasa con todo lo que encuentra. Vamos a ver ahora algunos instrumentos que se utilizan para medir los fenómenos atmosféricos. Está la veleta, que se coloca en un lugar alto para conocer la dirección en la cual se mueve el viento. Está el anemómetro, que nos dice la velocidad del viento en metros por segundo gracias a una medición eléctrica que hace. Y también está algo que conocemos bien, que es el termómetro, que mide la temperatura de los cuerpos. Con temperatura entendemos la cantidad de calor que un cuerpo tiene y se expresa en grados. En nuestro país usamos los grados centígrados. En otros países se usan los grados Fahrenheit. Las personas que se ocupan de estudiar los fenómenos atmosféricos se llaman meteorólogos y utilizan los instrumentos que vimos, otros más evidentemente, y sobre todo los satélites artificiales, que son objetos que están en órbita, puesto allí para poder medir los fenómenos atmosféricos. Y es por eso que podemos ver el informe del tiempo y saber si va a llover o si tendremos un sol radiante. El material que tratamos hasta aquí es suficiente para ofrecer un repaso a nuestros estudiantes y así observar cuánta información se nos quedó.